En este sermón del Domingo de Ramos no me gustaría centrarme en aspectos que otros sermones me he centrado, la expulsión de los mercaderes, la pasión de Cristo tan cercana, sino en algo que Jesús hizo todos estos días de la Semana Santa hasta el jueves, inclusive. Y es lo que dice Lucas en el capítulo 21. Cada día Jesús estaba enseñando en el templo. Este versículo me gustaría que en esta semana que comienza, el día de hoy es como una puerta de entrada a un tiempo sagrado. Me gustaría que este fuera el versículo que me iluminara estos días. Cada día Jesús estaba enseñando en el templo. Porque cada día de esta semana va a estar enseñando. Nosotros podemos ser discípulos suyos. No hay un nombramiento de discípulo. Discípulo es el que escucha, el que aprende, el que intenta aprender de su maestro. No hay nombramiento de discípulo. Uno es discípulo o no es. Hay nombramiento como apóstol y lo habrá después como obispo. Nombramiento que implica autoridad, pero no hay nombramiento de discípulo. Y no hace falta deciros que lo importante es ser discípulo. Es impensable que un apóstol no fuera discípulo. Y tampoco necesariamente el apóstol es el mejor discípulo. A Jesús le seguían mujeres. Hubo mujeres que aprovecharon más que los apóstoles. Bueno, al final en la cruz, las mujeres sí que le siguieron, sí que estuvieron dispuestas a afrontar el sacrificio final, no le abandonaron. Los dos habían recibido enseñanzas, el grupo de apóstoles y el grupo de discípulas, que las hubo. Y sin embargo, ya se ve que aunque escucharon más lecciones, sin embargo las otras fueron más firmes, más fuertes, más fieles, etc. Ser apóstol es un nombramiento que implica autoridad. El discípulo, sin embargo, aprovecha para sí mismo. Continuemos con ese versículo de Lucas 21. Y toda la gente venía pronto en la mañana para escucharle en el templo. Aquí no hace falta insistir mucho. También se nos está sugiriendo el escucharle pronto por la mañana. ¿Cuántas veces en la Escritura se recomienda el dedicar el primer momento de la jornada a Dios? La escucha en la mañana, la escucha que consagra todo el día, que dedica a Dios las primicias del día. Para escucharle en el templo, en este momento Él habla en el templo. También en nosotros puede haber una unión del templo con la escucha.
Es cierto que podemos escucharle en nuestra casa. Tomamos el Evangelio y nos ponemos a atender a sus palabras, como si fuera la primera vez que las escucháramos, aunque uno haya escuchado una parábola 100 veces, 200 veces, no pasa nada, como la primera. Después, uno puede continuar con el resto de las Escrituras, pero es verdad que si uno puede escucharle en el templo, es distinto, es distinto. Mucha gente me pregunta si siento algo en los lugares, cuando voy a una casa, etc. No, nunca siento nada. Hay gente que siente algo en la atmósfera, en el ambiente, yo no. Pero cuando estoy en una iglesia bonita, en silencio, mejor a la luz natural, mejor al amanecer, que el amanecer es que el templo está con una frescura, un ambiente especial. Allí no es que sienta nada en el lugar, pero me entran unas ganas de orar, de sentarme, cerrar los ojos y recogerme en mi interior. La humanidad se está perdiendo este placer que no se puede comparar a ningún placer. Una sola vez uno me invitó a montarme en un yate, me mareé y vomité todo el viaje. Y os podría contar tantas cosas que son tan envidiables por la gente y no valen nada, no valen nada. Y hay que estar toda una vida trabajando para lograrlas. Una vida de esclavitud, llegando a casa tarde para conseguirlas. Y este placer de la iglesia, el templo, en el comienzo del día, es absolutamente barato, al alcance de todos. El que no pueda, como dice Jesús, entre en su habitación, cierre y ore al Padre que ve en lo escondido. Pero el que pueda ir al templo, yo le animo a ir no solo al templo, sino al centro del templo, que es el sagrario. No sé, yo desde luego en mi casa, en la soledad, en el silencio de mi casa, yo vivo solo, me despisto muchísimo. En la iglesia puede haber gente, hay algo que hace que me centre totalmente en la oración. Y toda la gente venía pronto en la mañana a escucharle en el templo. Escucharle en el templo. Dios quiere tener una amistad muy estrecha con cada uno de los que estamos aquí. El apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8, dijo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es tan sencillo como eso. Acercaos a Dios. La enseñanza. Este sermón no os recrimina nada. No os echa en cara ningún pecado. Este sermón lo único que os dice es: Jesús está enseñando en el templo. Escuchémosle. No importa cómo está cada uno, en qué estado. Lo importante es, vayamos a Él y escuchemos. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Aquí tenemos que recordar lo importante que somos cada uno de nosotros para Dios. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí. Lo cual nos debe llevar también a ser humildes. Pero es que si supiéramos lo importante que somos para Dios. Fijémonos en el caso de Zaqueo. Dios me mira
Porque cuando Zaqueo estaba en esa plaza, rodeado de gente por todas partes, que le quería tocar, que le quería hablar, consultar cosas, Jesús, dice el Evangelio, Jesús levantó su mirada al árbol. Había mucha gente, pero Jesús miró justo en las ramas donde estaba Zaqueo. Lo hizo con Zaqueo, pero lo querría hacer con cada uno de nosotros. Jesús está enseñando en el templo. Imaginaos cuando uno va a hacer la oración por la mañana, que hay mucha gente en el pórtico de Salomón, por ejemplo, con sus columnas, lo podemos imaginar, y Él está ahí enseñando. Pues aunque haya mucha gente, Jesús interiormente, aunque esté con los ojos cerrados, me mira y dice, ha venido a escucharme, a aprender, quiere aprender. Jesús miró a lo alto del árbol. Jesús me mira a mí, y eso lo puede decir cualquiera de vosotros, en el estado en el que esté, aunque haya sido poco generoso con Dios, aunque sienta que no le ha amado bien, aunque sienta que ha hecho muchas cosas mal. Jesús me mira como miró a Zaqueo. Jesús me conoce, porque dice el Evangelio, y llamó a Zaqueo por su nombre. Podemos, en la escena del templo y Jesús enseñando, Jesús podría de pronto decir tu nombre. Y no necesitaría decir, ven aquí más cerca, a un lugar de honor, ni hacer nada especial. Pero lo podría hacer para que entendiéramos, me conoce. Puedo perder el tiempo de mi oración diciéndole todas las cosas sobre mí, pero Él ya las sabe todas. Ya las sabe todas. En la oración tenemos que ser muy cuidadosos con el tema que vamos a tratar ante Él. No digo yo que no le podamos contar nuestras cosas, pero ojo, Él ya se las sabe todas y mejor que nosotros, con lo cual hay que ser sabios y decir, el poco tiempo que tengo de estar con Él, ¿a qué lo voy a dedicar? ¿A dar vueltas y más vueltas sobre mí mismo? Lo que tengo que hacer es escucharle. Ojo, a veces esa escucha puede implicar contarle con brevedad algo mío para ver qué viene a mi mente estando ante el sagrario. Pero sed muy parcos en dar vueltas a vuestras cosas, porque se trata de escucharle, de aprender qué me tiene que decir. Jesús me mira, Jesús me conoce y Jesús me quiere. Dice el Evangelio, y Jesús le pidió ir a su casa, a Zaqueo. Lo ve, lo conoce, le quiere, le pidió ir a su casa. Cada vez que vayamos a escuchar a Jesús, su enseñanza, recordemos esto. Por supuesto, no tratemos de forzar a Dios a que me diga lo que yo quiero, o incluso a que me diga algo. Dios me tiene que dar una respuesta a esto. No, uno va a escuchar la enseñanza. Él ya sabe lo que me acucia en mi interior porque me conoce, y me conoce por mi nombre, y me quiere. Hay que darle libertad. No digo yo que no se pueda pedir, se puede pedir, pero no podemos perder todo el tiempo que tenemos de oración, en el fondo, en nosotros mismos. Debe ser un tiempo dedicado a Él, a escucharle. Jesús enseñaba cada día en el templo.
Hay gente que hace oración, pero no la hace bien. Y algunas oraciones están muy impurificadas por el yo. Y ya no digamos nada, lo último que he dicho, la tentación de forzarle, o al menos forzarla a que me dé una respuesta. No, Él es libre, Él ya lo sabe. Salmo 25, desde el versículo 4. Enséñame tus caminos, oh Señor, enséñame tus senderos, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Salmo 119, versículo 15. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe en un sendero llano. Cuando leí este versículo, sendero llano, me di cuenta, dije, ¿qué es esto de llano? Antes habíamos hablado de la verdad, pero llano. Y entonces encontré en Isaías 26, 7, y dice esto Dios: el sendero del recto es llano. Tú abres un sendero recto para el recto. Es decir, muchas veces nosotros nos vamos por caminos intrincados, caminos tortuosos, y somos nosotros los que tenemos esa tendencia a la complicación. La vida espiritual es simplificación. Y el camino del discípulo es muy sencillo. Me siento y escucho a Jesús. Me siento y escucho a Jesús. A ver qué me dice. ¿Cómo se hace eso en la oración de cada día? Vosotros tenéis que ver cada uno cuál es el mejor modo. Hay gente que para orar necesita leer un poquito y meditar. Otros, lo que más bien les va es repetir una jaculatoria, un versículo de la Biblia, un pasaje. Otros incluso, aunque hagan mucha oración, la oración vocal. Es lo que mejor les va. Otros es la oración cuanto más simple, mejor cierro los ojos y que sea un contemplar a Dios. La mente se despista, reflexiona un poco, lee un poco. Cada uno debe buscar su método. A veces unos días puede ser de una manera, otros de otra. En un momento de la oración de una manera, en otros momentos de otra. Pero recordemos, Jesús está enseñando. Es cierto que de todas, antes he hablado de la relación entre meditación y lectura. De todas las lecturas, en sí la más noble es la de la palabra de Dios. Sea un salmo, sea el Evangelio, sea cada uno lo que vea. La palabra de Dios es escucha. Pero incluso hay una escucha de la palabra de Dios que puede ser intrincada o muy humana, hasta con soberbia, para saber más. La escucha como discípulos. Y si os habéis fijado todos estos versículos que he leído, pues aquí este hombre del Antiguo Testamento, enséñame tus caminos, tus senderos, meditaré tus preceptos, consideraré los caminos del Señor, es algo muy insistente a veces en los salmos. Pero lo más bello, lo mejor que podemos aprender como discípulos es Dios mismo. Dios mismo. Aquí sí que valen las palabras del apóstol, aunque él las dijo en un sentido. Cuando le dijo,
También en otra Semana Santa, muéstranos al Padre y nos basta. Él quería asegurarse, no le bastaban los milagros, no le bastaban las profecías que había hecho Jesús y se habían cumplido. Quería algo que le asegurara más. Solo te pedimos esto y ya me quedo tranquilo. Era malo el sentido en el que él lo decía. Pero nosotros lo podemos decir en otro sentido. Nosotros, ya estando seguros en Jesús, no le pedimos una manifestación como la de Moisés, la zarza ardiente, después la columna de fuego. No, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, ayúdanos a conocer más al Padre, a conocer más en general a Dios, y nos basta. Incluso no podemos estar centrados en lo que yo hago, lo que yo pienso. Es verdad que al final la oración culmina en propósitos. Al final de la oración uno tiene que decir, ¿qué voy a hacer en este día para manifestar que he estado aquí aprendiendo las enseñanzas de Jesús? Es verdad que al final todo debe culminar en propósitos concretos. ¿Qué voy a poner en práctica de esta enseñanza? Pero el resto de la oración, ante todo es eso, muéstranos al Padre y nos basta. Dios, de todas las cosas que tenemos que aprender, Dios es la más importante. Realmente es la única. Todo lo demás son derivaciones de allí. Todo. Jesús va a estar todos estos días en el templo enseñando. Y aquellos que podáis, porque no tengáis trabajo, lo que sea, tratad de estar todo el tiempo posible en el templo, que está allí, que está allí. Los que tengáis trabajo, no, haced el trabajo, porque será la voluntad de Dios. Pero el templo, la palabra de Dios que enseña, mostrar al Padre. Esta Semana Santa puede ser el tiempo en que conozcamos más a Dios directamente, no aspectos alrededor de Dios. Sumergíos en el misterio de Dios. Id a Dios. La oración como escucha, no como que yo le tengo que contar muchas cosas. Nada más. Tenemos la posibilidad de hacer verdad este versículo porque él, incluido el jueves, estuvo enseñando. Y lo quiere hacer con nosotros. Y nos puede hacer tan buenos discípulos como aquellos que estaban entre esas columnas. Que todos nosotros, de verdad, nos demos cuenta como en 3 o 4 días podemos mejorar como discípulos más que en todo lo que hemos logrado hacer hasta ahora, por la enseñanza de Jesús.